Ven Emmanuel, Rey y legislador. Bien, ¿qué tal? Estamos de regreso. En la primera parte habíamos explicado este paralelo que hace Lucas entre la anunciación de Juan el Bautista y la anunciación de Jesús. Pero interesante cómo inicia Lucas con dos parejas. Zacarías y Isabel, que tienen que ver con el templo, que tienen que ver con el sacerdocio, y María y José, que no tienen que ver con el sacerdocio. Ahora, la presencia del ángel no se da en el templo, se da en una casa, ¿no? Se da en una casa, se da en un ambiente de casa. Y hay algo mucho más. Lucas quiere presentar el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿qué nos presenta? Zacarías y Isabel representan probablemente a Abraham y a Sara, ¿no? Que en su vejez tienen un hijo. Fíjese, interesante que cuando se habla de Juan el Bautista se dice, no probará vino, ¿no? Y dice, la navaja no pasará por su cabeza, ¿no? Es decir, unos símbolos que tienen que ver con el sacerdocio. Llama la atención de que si el sacerdocio es hereditario, Juan el Bautista tendría que ser sacerdote, ¿ah? Pero Juan el Bautista no es sacerdote, es profeta. Entonces ahí hay una ruptura entre el Antiguo Testamento o el tema de que la relación de Dios está vinculada con el tema del templo, y ahora el Nuevo Testamento está marcado por la profecía. No está marcado por el tema del culto, no está marcado por el tema litúrgico. Entonces, y el Antiguo Testamento se presenta como algo estéril, que aunque cumplen la ley y aunque observan la ley y son justos, sin embargo no tienen hijos. Entonces, es Dios quien da la bendición de tener descendencia. Muy interesante cómo Lucas está poniendo en paralelo ambas figuras, pero como digo, Juan el Bautista es como la bisagra que une lo antiguo con lo nuevo. Lo antiguo con lo nuevo. Más aún, ¿cuándo viene el ángel a hablar con María? Pues el ángel viene al sexto mes. Y el sexto mes tiene que ver con el sexto día de la creación. Y el sexto día de la creación es donde Dios hace al hombre. Entonces, acá hay un mensaje muy importante que tiene que ver con el sexto día de la creación, donde Dios crea al hombre. El sexto mes se aparece el ángel a María. Mucho más, ¿qué le dice el ángel a María? El ángel le dice, el Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, con su nube. Por eso el niño que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahora, fíjese el tema. ¿Cómo ha iniciado Lucas el primer capítulo? En el templo. ¿Ya? El templo es el lugar donde está el arca. ¿Ya? Está el templo de Salomón. Y antes del templo de Salomón, ¿qué había? La tienda. La tienda donde estaba el arca. Ahora, si usted lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios siempre se da con la llamada Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La Shekinah es la nube que desciende sobre el arca, la nube que desciende sobre el templo. Además, el templo y el incienso trataba de representar eso. El incienso trata de representar ese ambiente de hierofánico, ese ambiente de presencia de Dios que lo abarca todo, ¿no? Esa trascendencia de Dios que está en el templo de Jerusalén. Pero ahora eso se traslada a una persona, que en este caso es María. María se convierte en el nuevo templo de Dios, en el nuevo recinto de Dios. ¿Ya? Y lo vamos a ver a continuación. Es muy interesante. Porque María ahora es el nuevo recinto de Dios. María es el lugar donde la nube que estaba en Jerusalén va a ser trasladada a Nazaret. Y la Shekinah que estaba rodeando el arca, ahora va a rodear a María.
María entonces se convierte en ese lugar donde Dios ha puesto su morada, donde Dios ha puesto su morada. No es el templo, no es el ambiente litúrgico del templo, es ahora la vida de una persona. Esto dice mucho, porque el tema del cristianismo es, la Navidad es tocar, ver, palpar, mirar a Dios justamente en la humanidad, que es algo totalmente reformador, totalmente grande, ¿ya? Es un paso grande, ¿ya? En la fe, de la fe judía a la fe cristiana. Entonces, María es ahora el templo de Dios. Le invito ahora a que coja el Nuevo Testamento y sigamos avanzando con el Evangelio de la infancia. Vamos ahora a lo que es el texto que sigue en el versículo 39 del capítulo primero de Lucas. 39 del capítulo primero de Lucas. Una vez que el ángel ha dejado a María, dice así: por aquellos días María se dirigió deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz fuerte, dijo a Isabel: Dios te ha bendecido más que todas las mujeres, ¿no? Bendita entre las mujeres. Y ha bendecido a tu hijo, bendito el fruto de tu vientre, lo que nosotros decimos en el Dios te salve María. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Tan pronto como he oído tu saludo, mi hijo se ha movido de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, ¿no?, que las cosas del Señor se cumplirán. Fíjese, en el Antiguo Testamento hay la tradición, o sea, la narración, ¿ya? Porque también ahora cuando se lleva la Torá, los judíos llevan la Torá. Ustedes vayan para la fiesta de la entrega de la Torá, de los rollos. Los judíos tienen una celebración que es bailando. Todos cogen la Torá y se van pasando la Torá bailando unos a otros. Porque el baile representa el espíritu que está dentro del judío. Entonces, uno manifiesta que el espíritu, ya que la ruaj está dentro de mi persona, con el baile, con la alegría de el salto que hay delante de el rollo de la ley. Ahora, esto está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se dice que el rey David iba bailando delante del arca. Entonces Juan el Bautista representa a este David que también ante el arca de la alianza, ante la presencia de Dios que está en el vientre de María, también salta de alegría, ¿no? El salto de alegría de Juan es el salto del profeta que ve que la palabra de Dios se ha cumplido. Entonces, acá sucede algo interesante. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos el relato de la anunciación de Juan el Bautista en el primer capítulo, el relato de la anunciación, ¿ya?, de Jesús, y ahora viene el encuentro entre las dos madres y los dos niños. ¿Ve? El encuentro entre las dos madres y los dos niños. A los emperadores romanos se les llamaba hijos del Altísimo e hijos de Dios. Y no solamente eso, ya dice aquí: reinará por siempre en la nación de Israel y su reino no tendrá fin. Todos sabemos que el Imperio Romano era justamente un reino que se decía que era como el sol. El sol no tiene fin. El sol sale todos los días, ilumina todos los días, y el sol es eterno. Así lo consideraba Roma. Entonces, esta imagen del sol estaba puesta en las monedas de los emperadores romanos. Roma es eterna, tan eterna como el sol. El reino de Roma no terminará, no acabará. ¿Qué significa que el reino de un niño no conozca fin? ¿Qué significa lo que el ángel está diciendo, que este reino no tendrá fin? Evidentemente es una confrontación con el ambiente romano.
Y sobre todo con la religión del culto al emperador. Bueno, pasemos entonces ahora al cántico de María. Cuando María recibe este saludo de Isabel, comienza a entonar un canto que tiene que ver con una manera de recoger todas las promesas del Antiguo Testamento. Dice así: María dijo: mi alma alaba a la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos. Otra referencia al culto al emperador, derribó a los poderosos de sus tronos, y puso a los humildes en lo alto. Llenó de bienes a los hambrientos, y a los ricos lo despidió con las manos vacías. Ayudó a su pueblo Israel y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había predicho sus antepasados, a Abraham y su descendencia por siempre. ¿Qué está diciendo María? María evidentemente está cantando lo que su hijo va a hacer. Entonces María adelanta lo que su hijo va a hacer y lo que el Evangelio nos va a mostrar. ¿Se acuerdan la parábola de Lázaro y el rico? ¿Se acuerda, por ejemplo, las escenas donde Lucas observa con dureza la usura y observa con dureza a aquellos que no son sensibles frente a la pobreza de los demás? Entonces, esto es un adelanto de lo que Jesús dirá en todo el Evangelio. Entonces, ahora, otro detalle. La madre de aquel que nos va a servir se pone primero a servir a su prima Isabel. O sea, María es el modelo de creyente, pero también es la primera en poner en práctica aquello que Dios en el Nuevo Testamento nos va a mostrar, que Dios ha venido a servir y no a buscar ser servido. Entonces, ¿qué es el Magnífica? El Magnífica simplemente lo que Jesús va a hacer, pero también el Magnífica canta lo que el Imperio Romano no va a poder realizar. El Imperio Romano, en la época en que nace Jesús, es la época del emperador César Augusto. Y era una época en que hubo abundancia de bienes, buenas cosechas. La época de César Augusto estaba marcada por un poder económico que fue creciendo. Y entonces el tema también del César Augusto venció muchas batallas y muchas guerras, y entonces se conocía como la Edad de Oro. La Edad de Oro. Entonces, la época de César Augusto es la Edad de Oro, la época de prosperidad. ¿Pero para quiénes? Entonces, ahí viene por eso la crítica. La crítica es fuerte, es al que la Edad de Oro no la trae el emperador, la trae Jesús. Porque Jesús viene a traer un reino para aquellos que son olvidados del imperio de Roma. Entonces, la abundancia y la paz no llegan con el emperador, llegan con Jesús. Y por eso los primeros en recibir el anuncio es justamente los pastores. Los pastores van a ser el símbolo de lo más bajo de la sociedad de Palestina. Los pastores son prácticamente dentro de una escala social como los bandidos de la época, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que Lucas, los primeros en enterarse del nacimiento de Jesús, son los pastores. O sea, vendrían a ser los últimos de los últimos, ¿ya? Los últimos de los últimos. Entonces, eso no está dentro de los planes de César Augusto. O sea, la paz de Augusto no es la paz que considera que los poderosos tengan que estar al último, ni que los hambrientos se les colme de bienes. Esa no es la paz que trae Roma. Entonces, el cántico de María y muchos datos que están en esta primera parte del Evangelio de Lucas
Es una confrontación contra el imperio romano. Contra el imperio romano. Bien, entonces dice así, para terminar esta parte, dice: María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Al cumplirse el tiempo en que Isabel había de dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla porque supieron que el Señor había sido bueno con ella. A los 8 días lo llevaron a circuncidar y decían qué nombre debían de ponerle. Pero, dijo su madre, se llamará Juan. Cuando Zacarías está en el templo, si hacemos una observación en el capítulo anterior, al inicio del capítulo 1, ¿qué dice? Cuando Isaías está en el templo, la gente afuera está orando. Entonces, nosotros podemos pensar de que la oración del pueblo judío en la época de la dominación romana, ¿cuál era? ¿Cuál creen que sería el contenido de la oración judía en una época dominada por Roma? ¿Cuál? Pues la oración sería: Señor, manda tu Mesías para que nos libere. Entonces, el pueblo está orando, Zacarías está en el templo. ¿Y qué hace Dios? Dios contesta a la oración del pueblo enviando a Juan el Bautista. Juan es la primera acción de Dios en este relato de Lucas, que es una respuesta a la oración del pueblo. Por eso es que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la oración. Por eso en las parábolas de la oración es: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Regresaremos entonces en otro momento avanzando con estos relatos del Evangelio de la infancia. Hasta que venga el Hijo de Dios.